Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Cruyffista y antes de empezar con el video formalmente, quiero hacer un pequeño y muy sentido e insignificante homenaje para la leyenda del básquetbol Kobe Bryant, que acaba de fallecer trágicamente en un accidente en su helicóptero privado. Él y su hija y algunas otras personas fallecieron. Se fue uno de mis más grandes ídolos del básquetbol, quizá el más grande ídolo para mí. El mejor es Michael Jordan, pero mi ídolo fue Kobe Bryant de los Lakers, mi equipo de toda la vida. Que descansen en paz él, su pequeña y los que murieron en ese accidente, y mucha fuerza para todas las familias. Y ahora sí entramos de lleno, derechito, con el tema de este video. Si se fijan bien en el título de este video, dice: ¿debe el Barça fichar a un delantero centro? No, necesita. ¿Por qué? Porque está clarísimo que el Barça necesita fichar un delantero centro, y no ahora en invierno por la lesión de Luis Suárez. El Barça necesitaba fichar un delantero centro de garantías desde el verano. El mismo Luis Suárez dijo: oigan, yo no soy eterno, yo no estoy para siempre, ya deberían de empezar a trabajar en mi relevo. Y pues no lo hicieron. Más allá de no hacerlo, lo han deshecho porque dejaron ir a alguien que tenía potencial, que quizá no era lo ideal, no lo sabremos nunca, como Paquito Alcácer. Bueno, pues ¿qué hicieron? Pues ficharon Boateng, madre santa. Y yo creo que eso es lo primero que quiere y debe evitar la directiva y la Secretaría Deportiva actual: hacer un Boateng. Y volvemos al tema de debe y necesita. ¿El Barça debe fichar un delantero centro? Esa es la duda, porque aunque haya necesidad, a veces, aunque exista la necesidad, no conviene hacer los fichajes. Y ahora me explico. Para empezar, la pregunta del millón o de los muchos millones es: ¿hay dinero para fichar un delantero centro? Al menos uno de garantías para un equipo como el Barça. Y la respuesta es muy simple. Simplemente se necesitan dos letras: N y O. No hay dinero. El Barça no tiene un euro para fichar. ¿Que cómo lo sé yo? Bueno, yo no soy el tesorero del Barça, ni mucho menos, pero sí sé que el Barça no tiene dinero porque acaba de hacer un intercambio con la Juve rocambolesco, como le gusta decir a la prensa, entre el jugador del filial venezolano Alejandro Marqués, delantero centro que jugaba en el B y que, aunque lo hizo bien, como que nunca terminó de convencer, y el Barça adquiere de la Juve a Mateus Pereira. ¿Cuál es el truco? Muy sencillo. El Barça vendió a Alejandro Marqués a la Juve por un monto inexplicable, injustificable, de 8 millones de euros, vamos redondeando. Yo no entiendo por qué la Juve va a pagar 8 millones de euros por un futbolista juvenil que no ha demostrado tanto. Bueno, ahora lo entiendo. Sí, claro que sí que lo entiendo, pero no es deportiva la explicación. Porque a cambio el Barça toma como cedido, con opción obligatoria de compra, al lateral Mateus Pereira. ¿Y cuánto creen que es lo que el Barça tiene que pagar por esa compra obligatoria al finalizar su cesión de 6 meses? Adivinaron, 8 millones de euros. Lo único que pasó aquí fue, como hizo el Barça antes en el intercambio con el Valencia de Neto y Silesen, es pues que intercambiaron jugadores y primero yo te pago 8 millones y luego tú me los pagas a mí por otro jugador y ya está. ¿Y por qué hacer esto? Se preguntarán. Muy sencillo: para cuadrar las cuentas. El Barça tiene que entregar cuentas a sus socios y cada que da cuentas de ese ejercicio tiene que demostrar que no hay pérdidas, que no hay números rojos, que el Barça funciona financieramente hablando. Porque deportivamente, por mucho que cuadren ciertos números, no hay forma de explicarle a los socios que vamos bien. Si el Barça tiene la necesidad de hacer este tipo de intercambios por 8 millones de euros, 8 milloncillos de euros, hombre, ¿qué son 8 millones de euros? Por favor. No, por supuesto que 8 millones de euros es mucho dinero, pero para un club como el Barça, pues no es tanto, la verdad. Y si el Barça se está viendo en la necesidad de cuadrar 8 millones de euros en sus cuentas que tiene que rendir, entonces significa que no hay un euro, no para fichajes por lo menos. Así que debe fichar el Barça un delantero centro en invierno. Pues claro, como todo en la vida, depende. Fichar el delantero que queremos todos para suplente de Luis Suárez, que ya se quede de futuro, bla bla bla, no debe hacerlo. ¿Por qué? Porque no tiene dinero. ¿Y qué vas a fichar con eso? Pues algo que no cumpla con tus expectativas, que no llene tus criterios, que no satisfaga tus necesidades. Necesita, claro, sí necesita el Barça fichar un delantero centro para suplir la baja de Luis Suárez, es evidente.
¿Y cuál es la fórmula mágica con la que el Barça se puede hacer con un delantero centro? Pues por supuesto una cesión, porque si no tienes dinero, bueno, pues préstame un jugador, le pago su sueldo y ya está, todos contentos. ¿O no? Pues no, porque ¿quién te va a prestar un jugador a mitad de temporada que sea importante? Pues nadie, francamente te van a prestar lo que les sobra y el Barça no puede estar fichando lo que a otros equipos les sobra, o sea, no puede hacer otro Boateng. Fichar por fichar no vale la pena. Mejor quédate con lo que tienes, apuesta por un canterano, aunque en la cantera no se ve quien tenga garantías plenas para jugar como delantero centro, ni Abel Ruiz ni nadie, francamente. Las opciones que maneja el Barça son jugadores contrastados, como la principal, la que más suena, que está casi hecha, a lo mejor para cuando publique este video ya se hizo, es Rodrigo Moreno del Valencia. También ha sonado el alemán Timo Werner, que sería mi primera opción, tengo más de 2 años diciéndolo, pero parece que él no interesa. No me lo explico, pero no interesa. Otro que suena es Aubameyang, sería una fantástica opción también, pero la veo casi imposible. Y otras más como el más imposible todavía, Lautaro del Inter, o incluso en la prensa nacional mexicana llegaron a sonar, como no podía ser de otra forma, Carlos Vela, que se ofreció solo, pero ya pasó su tren, y Raúl Jiménez, de los cuales no creo que haya nada concreto, que haya una base periodística para creer que son opciones reales. Esa es la gran complicación que tiene el Barça, encontrar un jugador para 6 meses que no sea un parche, porque como no tiene dinero para fichar algo top, como un Lautaro por ejemplo, pues entonces tiene que buscar eso, un parche. Y si tu parche en el 99% de los casos no es suficiente para un equipo como el Barça, entonces mejor para qué fichas, trata de salir adelante con lo que ya tienes. ¿No es lo ideal? Pues no, pero eso es lo que pasa cuando no haces los deberes en verano. ¿Qué pasaría si el Barça no ficha un delantero centro, no incorpora a nadie en este mercado de invierno? Bueno, tenemos a Messi, tenemos a Dembélé que acaba de regresar y se ve muy fuerte. Esperemos que ahora sí sea la buena. La enésima oportunidad del jugador con más potencial del mundo, que seguirá teniendo potencial el resto de su vida, según parece. Tenemos a Griezmann, que no se termina de adaptar a ninguna posición del campo en la que juega, pero yo he visto mejoría en el francés y creo que sí es capaz de desarrollar ese rol de delantero en el Barça y en cualquier equipo. Simplemente se necesita que el entrenador le deje las ideas bien claras. Y tenemos por supuesto a Ansu Fati, además de la posible incorporación del jugador del filial, Alex Collado, que es un también media punta y extremo, es un jugón delantero o extremo atacante, no sé cómo definirlo propiamente, pero digamos que apostaría antes por Collado que por Carles Pérez, que acaba de salir, por ejemplo. La incógnita es saber si el Barça puede desarrollar su fútbol con Messi y o con Griezmann en el centro del ataque. Y la respuesta no la podemos saber, quizás Setién tenga una idea más clara de si eso es posible o no. El caso es que si no se ficha un delantero centro tampoco es el fin del mundo, pero sí disminuye las posibilidades tácticas que va a tener Setién a su disposición. En pocas palabras, ¿qué haría yo estando en la posición del Barça? Francamente, yo no fichaba nada, porque si no tienes dinero, yo no trataba de cuadrar fichajes de formas rocambolescas. Yo hubiera hecho los deberes en verano, pero si no los hice, pues ni modo. Mira, cuando no haces la tarea, cuando no haces los deberes, cuando toca entregar resultados es cuando te toca pagar la falta de responsabilidad. Y el Barça es lo que tiene que hacer ahora, pagar su falta de responsabilidad. Parece que no están dispuestos a eso, así que vamos a ver cómo dejan las cuentas, cómo dejan la caja, qué fichajes hacen para acomodar la incorporación de Rodrigo o de algún otro delantero. Y esperemos que si llega alguien, bueno, por lo menos, si es un problema financiero, que por lo menos entregue resultados deportivos, que con eso ya saldríamos ganando. Muchas gracias por su atención. Visca el Barça, visca Cataluña y que viva la libertad.